Bitcoin explota y llega a los $57.000. Está claro que estamos ya ante una tendencia alcista. Pero ¿por qué ha subido tanto el precio de Bitcoin? Pues lo principal es que ha entrado muchísima liquidez desde los ETFs de Bitcoin al contado. De hecho, es que los ETFs de Bitcoin al contado han marcado un antes y un después para Bitcoin. Muchísimas inversiones están entrando a través de estos ETFs de Bitcoin al contado y el precio está explotando. Os quiero dar un paralelismo bastante interesante, y es que cuando salió el ETF al contado del oro, ya lo hemos comentado en estos vídeos anteriores, el oro subió un 300% en los próximos 7 años desde la salida del ETF al contado del oro. La pregunta aquí es, ¿va a ocurrir lo mismo con Bitcoin? Pues es una gran pregunta y vamos a intentar responderla en este vídeo. Así que quédate hasta el final del vídeo porque creo que va a ser un vídeo muy interesante. Vamos a verlo. Bien, aquí tenemos la gráfica del precio de Bitcoin en temporalidad diaria. Sí que es verdad que yo en vídeos anteriores os mostré que posiblemente fuéramos a buscar zonas de $50.000 para luego intentar subir y buscar zonas más altas, pero finalmente en el día de ayer y en el día de hoy entró muchísima liquidez debido a estos ETFs de Bitcoin al contado, que literalmente ha hecho que el precio explote. Fijaros que estamos hablando de una subida de casi un 11% en 2 días, que es una subida bastante importante, ¿no? Pero claro, ¿a qué se debe esto? ¿Por qué tenemos este escenario? Si lo ponemos en gráfica semanal, para que nos hagamos una idea, fijaros que estamos muy cerca del máximo histórico del anterior ciclo alcista. De hecho, lo voy a marcar ya ahí porque estamos ya en las últimas fases de alcanzar este máximo histórico de los $69.000. Fijaros, nos quedan sobre todo dos resistencias clave para poder llegar a esta zona. Nos faltaría la resistencia más o menos en la zona de los 60.000, que estamos ya muy cerca, y luego estaríamos hablando de la zona de los 65.000. Eso serían las dos resistencias que nos quedarían por romper para buscar el máximo histórico del anterior ciclo alcista. De hecho, yo tenía previsto que seguramente fuéramos a alcanzar este máximo a finales de este año, principios del año que viene. Pero viendo cómo está el panorama y con toda esta subida tan exponencial que estamos teniendo en estas últimas semanas, no descartaría que fuéramos a buscar el máximo histórico mucho antes de lo previsto. Y recordar que el halving de Bitcoin lo tenemos en abril de este año, que queda muy poco. Cada vez Bitcoin va a ser más difícil de obtener, va a ser más exclusivo, y esto es un sistema que ideó Satoshi Nakamoto con el único objetivo de que fuera más exclusivo, y obviamente esto hace que el precio suba muchísimo. Pero es que esto de los ETFs al contado, no me canso de decirlo, es algo súper importante y es algo que está haciendo que entre muchísima liquidez. Es tan así que fijaros el índice y miedo y codicia, que estamos a 79 puntos, es decir, estamos en codicia extrema. Esto no lo veíamos, pues básicamente desde el anterior ciclo alcista, donde tenemos un sentimiento muy positivo. De hecho, es que de ayer a hoy hemos pasado de 72 puntos a 79 puntos. Fijaros que la capitalización de mercado ha subido un 8%, el volumen en 24 horas un 99%, y el dominio de Bitcoin ha subido en un 2,21%. Por lo tanto, hay un sentimiento sobre todo muy positivo en Bitcoin, y por eso explicaría que haya subido tanto Bitcoin debido a los ETFs, porque obviamente el resto de altcoins han subido, pero no han subido tanto. El principal actor de esta subida está siendo Bitcoin, ¿no? Y es que además, como dicen en esta noticia, el precio de Bitcoin se acerca a los $55.000 gracias a los volúmenes de los 9 ETFs. Que lo veamos aquí, que el volumen que hemos tenido ha sido un 99%, una verdadera burrada. Y como dicen aquí, el EBIT de BlackRock representó más del 50% del volumen diario de comercio, e incluso batió su propio récord diario en más de un 30%. Es decir, todo este volumen, toda esta capitalización que está entrando en Bitcoin, principalmente se debe a estos ETFs al contado, y sobre todo BlackRock, que representó más del 50% del volumen. Daros cuenta que BlackRock es la empresa, es el fondo de inversión más grande del mundo, ¿no? Es un fondo de inversión que está en Estados Unidos, y obviamente esto está haciendo que los precios se estén disparando. Insisto, el oro, cuando salió su ETF al contado del oro, respaldado por oro físico, tuvimos una subida de un 300% en 7 años. Entonces, ¿tenemos el mismo escenario en Bitcoin? Pues es muy probable que sí, es muy probable. Además, la adopción cripto
sigue su curso y es muy probable que tengamos subidas muy grandes. ¿De un 300%? No lo sé. ¿Será más? ¿Será menos? No lo sé, pero lo que está claro que a nivel técnico los $69.000, que es el ciclo, el ATH, ¿no? Del ciclo anterior, está ya muy cerca. Estamos hablando de que estamos prácticamente a un 20%. Daros cuenta que en 2 días hemos subido un 10%. O sea, este 20% realmente no está tan lejos, estamos muy cerca de este máximo histórico. Y además se ve muy bien aquí en el Bitcoin Rainbow Price Chart, donde podemos ver un poco cómo va el ciclo. Aquí tenemos la gráfica logarítmica representada en un arco iris. Y fijaros cómo ha ido evolucionando pues, los distintos halving de Bitcoin, ¿no? El primer halving, segundo halving, tercer halving y el cuarto halving, que será en abril, que quedan apenas 60 días, ¿no? De hecho, pues fijaros que en los anteriores halving normalmente no hemos tenido una subida post-halving, o sea, no inmediatamente post-halving, es decir, aquí tenemos el halving, pasaron unas semanas, subió, halving pasamos unos meses y subió, halving pasaron unos meses y subió, y ahora fijaros que nos estamos acercando y no descarto que podamos tener un retroceso, porque fijaros que no es normal esta subida que estamos teniendo, pero sí que es lógica debido a los ETFs al contado de Bitcoin. O sea, los ETFs al contado de Bitcoin es lo que está moviendo el mercado pues con una barbaridad, ¿no? Es así tanto que fijaros que las principales subidas están siendo en Bitcoin. Fijaros que Ethereum también ha tenido una cuota de subida bastante importante con un 11%, y el resto de altcoin, pues bueno, fijaros que BNB sí que ha subido un 11%, ya está rozando los $400, pero el resto de altcoins en general, pues fijaros, XRP un 2%, Cardano un 1, Avance un 1,25, Dogecoin un 8, Tron un 2. En general, pues la principal liquidez, además se ve aquí en los gráficos a la derecha, en los últimos 7 días, está claro que se está yendo sobre todo al precio de Bitcoin. E insisto, estamos en un escenario completamente nuevo para Bitcoin y va a ser bastante difícil de predecir hacia dónde vamos a llegar. Una cosa que me parece interesante es el saldo en Bitcoin. Fijaros que el saldo en monedero ha caído. O sea, es decir, que no estamos teniendo un aumento en los saldos en monedero, pero obviamente sí que estamos teniendo un movimiento, inyección de liquidez debido a estos ETFs de Bitcoin al contado. De hecho, fijaros que la volatilidad cada vez es más pequeña, pero el precio sigue subiendo, ¿no? De hecho, la volatilidad cada vez es menor, cada vez tenemos menos volatilidad en Bitcoin. Esto es algo obvio, cuanta más capitalización de mercado, menos volatilidad vamos a tener en comparación con el precio. Y entonces, la pregunta del millón: ¿hacia dónde vamos a ir en el precio de Bitcoin? Bueno, viendo que es bastante difícil de predecir, porque insisto, estamos en un escenario nuevo, y aunque tengamos datos históricos de cómo ha ido evolucionando Bitcoin, en los anteriores halving no encontramos con un factor tan importante, una variable tan importante como los ETFs, por lo tanto ahora mismo el escenario es completamente nuevo y distinto. Pero fijaros, para hacernos una idea de hasta dónde podría llegar Bitcoin, si llegamos a la parte roja o a la parte anaranjada, ¿vale? Del arco iris, para que nos hagamos una idea con la gráfica logarítmica, podríamos estar hablando de que llegáramos a 136k sin ningún tipo de problema, 140k, 150k, 160k. De hecho, yo preveo que para principios del año que viene posiblemente estemos rondando ya los 150k en el precio de Bitcoin. Por lo tanto, ojo, porque estamos, como digo, ante un acontecimiento muy importante y no habíamos visto esto nunca. Es así que fijaros, como digo, en estas subidas que hemos tenido, donde ya hemos roto por completo la tendencia bajista, ya estamos totalmente en una tendencia alcista y estamos muy cerca del próximo ATH, del nuevo máximo histórico que alcanzará Bitcoin, que veremos a ver hacia dónde nos lleva todo esto, porque como digo, estas subidas están siendo muy impresionantes. De hecho, desde el lunes de 16 de octubre de 2023 ya iniciamos prácticamente esta tendencia alcista, donde podéis observar que hemos roto pues este canal alcista que llevábamos trabajando bastante tiempo, ¿no? Donde el precio estaba bastante lateral, se estaba trabajando este canal alcista, pero esto ya lo hemos dejado atrás y estamos pasando directamente a un nuevo escenario y a un nuevo rango de precios que posiblemente, como digo, se moverán en estas zonas y tendremos movimientos de Bitcoin en estos rangos de precio. Es decir, que posiblemente veremos a ver si bajamos por debajo de los 50k, si volvemos a tocar esta zona, pero no creo que volvamos a entrar al canal alcista que teníamos aquí definido. Por lo tanto, un escenario muy positivo y, como digo siempre, obviamente esto no es consejo de inversión, simplemente es mi opinión, simplemente es mi análisis y tienes que hacer tu propia investigación, ¿vale, chicos? Pero desde luego que estamos ante un acontecimiento sin precedentes para Bitcoin,
Ya sabemos que a nivel institucional El Salvador está invirtiendo muchísimo dinero en Bitcoin todos los meses y seguramente esta tónica de inversión institucional se vaya propagando por el resto de países. Y bueno, pues Bitcoin será una moneda más y será una alternativa al dinero fiat. Así que nada, chicos, oye, os ha gustado el vídeo, me ayudaría un montón, de verdad, que le diréis un buen like, no cuesta nada y me ayudáis muchísimo. Suscribiros al canal de YouTube también para no perderos ningún vídeo y activar la campanita de notificaciones, ¿vale? Así que nada, chicos, lo dicho, oye, muchísimas gracias por ver el vídeo, espero que esta tónica de subida siga así y creo que vamos a tener un año 2024-2025 muy interesante para Bitcoin y el resto de criptomonedas. Así que nada, chicos, gracias y nos vemos en la siguiente. Hasta la próxima. Chao.